Comenzamos, oyentes de Radio Sefarad, una nueva edición de Revista de Medio Oriente aquí en esta casa, en Radio Sefarad, con Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estáis? Muy bien, de vuelta aquí a este espacio casi semanal. Procuramos que así lo sea para hablar de medios de comunicación y de noticias que normalmente nos traes relacionadas con Israel o el judaísmo en español, aunque también hemos hablado últimamente de New York Times, que sí es cierto que también tiene una versión en español. Hoy nos vas a hablar de las fuentes informativas, un tema que hemos tratado pero que nunca está de más acercar a los oyentes. Sí, casi este es un programa recordatorio porque volvemos a hablar de lo de siempre. Si a mí me dijeran, si yo tuviera que decir un problema de los medios de comunicación específico de español, porque esto no sucede tanto en los medios internacionales como en los medios en español, y es el problema de las fuentes, de dónde sacan la información. Hay que entender que muchos de los corresponsales, obviamente no todos, pero muchos de los corresponsales que están en la zona no hablan hebreo. Muchos llegan y se relacionan con corresponsales de su propio país o también corresponsales internacionales que están en la zona y que pues algunos sí hablan, otros no, pero digamos que pasa por muchos, no son testigos directos del mundo en el que viven, y por eso en muchas ocasiones no pueden explicar el mundo en el que viven. De hecho, uno de los medios que más veces se menciona en los medios españoles cuando se habla de Israel, hablan de Haaretz, o hablan de medios que tienen una edición en inglés, porque no están metidos dentro de la propia sociedad. Entonces, claro, lo que nos llega muchas veces es una imagen pervertida de alguien que le contó a alguien que le contó a alguien, ¿no? Y suele ser, ¿quién te cuenta? Pues tus amigos, tu grupo. En muchas ocasiones hablamos de activistas. Tu colega el activista que te contó qué, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estaba recordando precisamente, y que tiene que ver el lenguaje seguramente, estaba recordando lo que ocurrió durante la contienda con Hamás, la última contienda con Hamás, que en mayo, que en un momento dado los periodistas españoles dijeron que estaba habiendo una invasión de la Franja de Gaza, que el ejército israelí estaba entrando en Gaza. De hecho, el país llegó a titularlo, decía que Israel lanza una ofensiva a gran escala y los soldados penetran en Gaza. El corresponsal del grupo Vocento, ahí estarán, lo mencionaba en Twitter, ¿no? Daban los medios, decían que estaba sucediendo una invasión que no estaba sucediendo. ¿En base a qué lo decían? En base a un comunicado en Twitter, creo, de las fuerzas de defensa israelíes, que decían están atacando actualmente en la Franja de Gaza. Es curioso porque muchas veces cuando tú ves que los israelíes dicen algo, los periodistas dicen Israel alega, sostiene, como según Israel, muchas veces lo ponen en el medio, no le dan importancia, pero en este caso le dieron mucho valor a ese breve comunicado lacónico y dieron la noticia sin corroborarla, sin hacer el mínimo trabajo periodístico de ir y de investigar si eso estaba sucediendo o no, porque no estaba sucediendo. Y luego dijeron que les estaban engañando, que había sido un engaño de las fuerzas de defensa israelíes. No voy a entrar en si lo era o no, porque yo personalmente no tengo ni idea si lo fue o no. Pero lo que yo sí puedo entrar es algo que vi, y es que mientras estos medios estaban diciendo que estaba habiendo una invasión, los corresponsales, los propios periodistas israelíes lo estaban denegando, estaban diciendo que no había. Es decir, a la misma hora, o sea, Israel las fuerzas habían hablado de attacking. Esto ya lo hemos mencionado en un artículo. ¿Por qué lo traigo a vuelta? Porque nos vuelve a traer el mismo problema, el problema de dónde se saca la información. Si yo desde Boston, a la misma hora, mirando en Twitter, tenía acceso a saber que eso no estaba pasando, que no estaba sucediendo lo que los corresponsales extranjeros estaban contando,
¿Por qué ellos desde ahí no podían saberlo? ¿Por qué el país que tiene un corresponsal en la zona no era capaz de chequear una segunda vez a ver si eso estaba pasando o no? Porque el problema, volvemos, es un problema de fuentes. ¿De dónde sacan la información? Y traigo esto porque esto tiene que ver con la manera en la que se está dando la información acerca de las ONGs. Si te pones a leer todo lo que está saliendo acerca de las 6 famosas ONGs que según Israel estarían vinculadas con la financiación de un grupo terrorista, son todo activistas los que hablan. Hay una confusión entre fuentes y actores. O sea, están utilizando voces que son parte de la noticia como únicas fuentes. Y no estás teniendo fuentes del otro lado, no estás teniendo la información del otro lado. Hay múltiples estudios. O sea, no es la primera vez que se dice. Mucha gente lleva años alertando acerca de la vinculación de muchas ONGs con financiación de grupos terroristas. No es difícil encontrarlo. No es difícil encontrar a alguien en Israel a quien le preguntes, oiga, ¿por qué tienes un organismo como NGO Monitor? En Estados Unidos hay think tanks. Es más, obviamente todo esto tiene que ser probado ante un tribunal, porque así es como funcionan las democracias, pero ¿acaso sería una sorpresa? ¿De verdad alguien se sorprendería? ¿Acaso no estamos hartos de ver vínculos entre activistas importantes y grupos terroristas posteriormente? Es decir, es algo a lo que tenemos acceso a diario. Entonces, no es algo que pueda sonar tan descabellado. Y si te parece tan descabellado, ok, aceptemos que te parece, o sea, aceptemos que estás en desacuerdo. ¿Tan loca es esa sospecha como para que no puedas tomarte el mínimo trabajo de ir a preguntar a alguien que lo sostiene? Porque eso es lo que estamos viendo y eso yo creo que es un gravísimo problema de cara al lector o al espectador, al cliente, que al fin y al cabo estamos siendo los que compramos los medios. Se nos está privando de una importantísima parte de la noticia y es uno de los lados. Porque hay tantas ganas de manejar la visión de ese país, hay tantas ganas de ofrecer una visión concreta de Israel por parte de sus periodistas, que están dándole la espalda a los valores que están en la tapa del libro del periodismo. Es que lo de ir a confirmar la noticia está en la tapa del libro. Si tú no te quieres convertir en mera cadena de transmisión, si tú no te quieres convertir en mero repetidor de narrativas, haces un trabajo de investigación, un trabajo de ir a averiguar, no a repetir, no a entrevistar siempre el mismo lado. Intentas ver un poquito más allá. Pero estos periodistas de lo que estamos hablando están dando los hechos, están dando la espalda a esos hechos. O están dando la espalda a otras versiones que puedan mover mínimamente sus propias certezas. Y, por ejemplo, ahora hablábamos de esto, tan raro no es. Ahora estaba viendo en Internet, en Twitter, acerca de los judíos uruguayos, pusieron un tweet hablando de Shawan Jabarin, que es director general de Al-Haq, una de estas ONGs, y que fue condenado en 1985 por organizar una capacitación de miembros del Frente Popular para la Liberación Palestina. Luego, tan raro no es. Y estamos hablando de organizaciones que tienen dinero de la Unión Europea, de países europeos, de España, una gran cantidad. Entonces, ¿por qué? ¿En qué momento el quehacer periodístico se vio mermado o vencido por un afán ideológico o por mera desidia? No lo sé. En fin, esto es por eso traía a cabo este hecho de que había pasado durante la confrontación con Hamás, porque me parece que habla muy claramente acerca de un tremendo déficit y que cuando el periodismo lo ve, el periodista lo ve, vincula más su enfado
con que en ese caso era con que si los IDF, ¿no? El ejército de defensa israelí los estaba engañando. Puede que sí o puede que no, pero no te dejes engañar. Como periodista necesitas no dejarte engañar si te están engañando. El problema no es si ellos lo hicieron para engañar o no, ese a lo mejor es un problema segundo. El problema es por qué tú no pudiste dar la información, por qué no pudiste hacer el trabajo de ampliar el foco, de preguntar, de buscar, y otra gente afuera en las redes sociales lo hizo. Entonces, vuelvo a la famosa crisis del periodismo. No es solamente que haya otras formas de información, es que quienes deberían estar dando la información de calidad, que son los medios clásicos, aquellos que tienen un prestigio ganado, están dilapidando su prestigio a causa de esta repetición de narrativas, en vez de hacer un trabajo que debería ser de investigación y que pasa, sí o sí, por averiguar lo que están diciendo otros, el otro lado. Ese que tanto desprecias y ese que tanto odias, que tienes todo el derecho a despreciar y todo el derecho del mundo a odiar. Es más, puedes ser la persona más anti-israelí del mundo, pero como periodista tu labor es ponerles un micrófono y preguntar. Y no preguntar a 4 locos que pueden dar una imagen pervertida. No, pregunta a gente que represente realmente, en el caso de las ONGs, hay instituciones que puedes preguntarles. Hay tanta gente a la que preguntar, gente que no tiene acceso. En fin, que creo que esto es algo, no es nuevo, y sé que hablamos siempre de este problema, pero me parece que hay que repetirlo. Bueno, pues a lo largo de ese recorrido en busca de las fuentes informativas más fiables y en esa búsqueda también de contrastar la información, seguiremos nosotros contactando contigo, Masa, para que ejemplifiques artículos, con reportajes y con otros informes que nos acerques aquí periodísticos a esta revista de Medio Oriente, todos esos asuntos que interesan a los oyentes de este programa, en el que te esperamos la semana próxima. Muchísimas gracias, Alejandro, y hasta la semana próxima.